Buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra reunión número 2 de este curso de Apuntes de Escatología. Vamos a iniciar el segundo tema y lo haremos en el nombre del Señor, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hace unas sesiones, y lo digo aquí porque también pues quedó grabado, hace algunas sesiones en una oración tuve un error al decir una frase de la misma. No, pues no dije ninguna cosa mala, pero sí la oración estuvo mal dicha. En primer lugar pido una disculpa por eso, no recuerdo si fue en este curso o fue en el curso anterior, pero pues ahí está el error que quedó de la oración. Pero justamente es porque luego estoy aquí y de repente alguien pide la admisión, ya es empezado el tema, o casi terminando, o me llega un mensaje, y entonces así por estar al tanto, pues es que a veces me distraigo. Vaya, fue mi error al no prestar atención, la atención debida. Pero bueno, pues les decía entonces, mis queridos hermanos, que vamos a iniciar con el tema de escatología particular. Un tema, pues justamente de manera especial muy bueno, creo yo muy bueno. Quiero que analicemos en primer lugar el punto que le llamo presupuestos. Para poder hablar del final es necesario recordar el principio, porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, las cuestiones que tienen que ver con el inicio y con el final de la vida humana están juntas. Por eso es que para poder entender el fin de la vida humana, para poder entender las últimas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida, es necesario retomar y recordar, tener siempre presentes las primeras cuestiones de la vida humana. Entonces, por eso es que nos remitimos a lo siguiente para que podamos después enlazar con la cuestión pues amplia, más amplia, ¿no? Ahí ustedes obviamente disculpen aquí a mis cachorros que están pues haciéndose notar, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que no nos distraigan casi nada. Ya le hicieron un poquito, pero pues vamos a ver. ¿Cuáles son los presupuestos? Remito, por cierto, al curso de Apuntes de Bioética que están justamente también en este canal. Para quien no haya asistido a ese curso, en el canal está allí los temas de Apuntes de Bioética, son 5, y uno de ellos es particularmente el que pues nos puede ayudar más, sobre todo para entender esos presupuestos. En este curso de Apuntes de Bioética, aunque como bien decíamos, la bioética surge no de la religión, no de la fe, sino simplemente de la humanidad, de la razón, y es concordante con la fe, pues aún así la fe también tiene una palabra. Y entonces, ¿cuál es esta palabra? En primer lugar, el ser humano se constituye de una manera misteriosa, particular, hermosa, porque siendo uno es a la vez complejo. Complejo significa que está conformado por distintas propiedades. Siendo uno el ser humano, si ustedes me están viendo a mí, soy solo uno, soy uno solo, un solo ser humano. Pero dentro de mí, a la vez hay distintas dimensiones. Estas dimensiones, que ya las hemos también tratado en otros cursos, son a saber las siguientes: la dimensión corpórea, la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión trascendente o trascendental. Es decir, el ser humano sí es cuerpo. Por supuesto que es cuerpo, nunca podemos negar eso. Y escuchen lo que dije, el ser humano es cuerpo, no dije el ser humano tiene cuerpo, porque el cuerpo no es una propiedad, no es una cosa que le pertenezca a la persona humana, no, la persona humana es el cuerpo es la persona, no es, porque a veces así también lo podemos entender, que a veces pensamos que lo importante es solamente el alma y que el cuerpo es como una cárcel, que el cuerpo es como algo malo, ¿verdad? Y bueno, eso no es así, por supuesto.
la corporeidad del ser humano es una dimensión también excelente. Recuerden que, basándonos un poquito en lo que dice el libro del Génesis, recuerden que Dios, al crear al ser humano, dijo que estaba muy bien hecho. No dijo, me quedó muy bien el alma, pero el cuerpo es pecaminoso. No, para nada. Vuelvo a pedir disculpas porque ahora tenemos aquí a mis perritos que son un poquito herejes, que están enloquecidos. Permítame un momentito, a ver si podemos aquí hacer algo para que esos perritos se calmen. Parece que ya. Si no, a ver si no, tendremos que hacer un pequeño espacio y retomar. Decíamos entonces, uno y complejo, varias distintas dimensiones, y ninguna, aunque podamos decir que una nos es más importante o nos es más valiosa que otra, por mucho que sea más valiosa, sin esa pequeña dimensión, la otra, claro, no la valiosa, sino la otra más pequeña, sin esa pequeña dimensión no se puede hacer nada. Pongo un caso muy sencillo. Esta computadora en la cual estoy proyectando nuestra presentación, pues la computadora tiene un costo, económicamente hablando, no es muy cara, por supuesto, es muy funcional, eso sí, pero pues no se compara el costo de la computadora. Si yo dijera, se descompuso la computadora, ¿en cuánto me saldrá componerla? A que yo diga, se me descompuso o se me rompió el enchufe de la computadora. Ah, bueno, dice uno, pues no se compara el valor de la computadora con el valor del enchufito, no se compara. Muy bien, no se compara. Pero aún así, sin ese enchufe, entonces no sirve la computadora. A eso me refiero. Aunque pensemos que hay dimensiones que son más importantes, por supuesto, que una que otra, el ser humano requiere de todas para ser humano. Primer punto. Además es terreno intrascendente. Es decir, vivimos en este mundo. No despreciamos este mundo. Pero al mismo tiempo estamos llamados a la trascendencia. ¿Qué significa esto? Que somos peregrinos del mundo. Que en este mundo andamos de paso, pero no despreciamos este mundo. Me voy a anticipar un poco a lo que diré adelante, pero para que no se me olvide, porque luego digo que lo voy a decir adelante y no lo digo. Este mundo, mejor dicho, sin este mundo, no podríamos apasionarnos por Dios. No podríamos elegir a Dios. Así que sí, este mundo es necesario. Efectivamente, los ángeles en su constitución 100% espiritual tuvieron la capacidad de elegir a Dios dentro de su misma espiritualidad. Pero el ser humano tiene que elegir a Dios dentro de su dimensión terrena, corpórea, física. E imagínense si dijéramos, bueno, mejor nada más nacer y al mismo tiempo ya irnos a la presencia de Dios. No, porque no lo elegiste. Y si no lo elegiste, entonces, como vamos a ver, no puedes tú dar por supuesto que va a estar en el cielo con Dios, ¿verdad? O en el cielo que es Dios. Segundo presupuesto. Primero recuerden que el ser humano está constituido por distintas dimensiones. Incluso, perdón, aquí hasta voy a decir otra cosa. El ser humano también es unidad de cuerpo y alma. Entra justamente en esas 4 dimensiones que decíamos de vida, psicología, vida física, psicología, vida social y vida espiritual o trascendente. Ahí también entendemos que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma. El cuerpo ha sido creado para el alma, no como su cárcel, no como su prisión, sino como la expresión del alma, ¿sí? 2. Y el alma no tiene razón de ser sin el cuerpo. El cuerpo sin el alma, como vamos a ver, estaría tirado, no pasaría nada, y permítanme decirlo de una manera muy burda, pero empezaría a descomponerse, ¿sí? El cuerpo sin el alma se va desapareciendo poco a poco. El alma sin el cuerpo no se puede expresar. Imaginemos pues que el alma sin el cuerpo es muda, es sorda, es ciega, precisamente porque
el poder hablar, el poder ver, el poder escuchar, todo eso depende de la corporidad que nos remite a nosotros mismos. Sabemos, pues, ya lo hemos dicho, que nuestros padres son los que pues nos dan justamente la parte física, y que Dios nos da esa parte del alma. El alma es creada en el momento, pues, de la misma fecundación, como hemos dicho anteriormente en otros cursos, y ahí Dios crea nuestra alma, no preexistía, ni tampoco se va después de nosotros a otro cuerpo, tampoco, sino que es solamente nosotros. Segundo, justamente hemos sido creados para la vida y para la eternidad. Alguien decía que cada día que pasa es un día más, perdón, un día que nos acerca más a la muerte. No es correcto. No seamos pesimistas filosóficamente hablando. El pesimista dice que nada tiene sentido y que somos seres para la muerte, existencialistas negativos, seres para la muerte. No somos seres para la muerte, somos seres para la vida. Y no estamos condenados a morir, estamos condenados a resucitar, como lo vamos a ver más adelante. De hecho, no el día de hoy, sino en el siguiente tema, en el de la semana siguiente, primero Dios. Porque hemos sido creados para la vida, pero después, y cuando digo vida, pues creo que nos referimos, y me refiero, lo explico, lo aclaro, a esta vida materialmente hablando, pero después de esta vida también fuimos creados para la eternidad, ¿sí? No fuimos creados para desaparecer, sino para trascender. Tercero, el ser humano es un ser que padece el misterio del dolor y de la muerte. Si bien es cierto que al ser creados para la vida y para la eternidad, y el solo hecho de vivir ya nos comporta cierta alegría y plenitud, y el hecho de trascender nos va a llevar a la felicidad plena, pues también es cierto que está la otra cara, que padecemos el dolor, podemos quizá padecer el sufrimiento, pero más allá también padecemos la muerte. Padecer significa que nos viene de fuera algo, ¿sí? No es inherente a nosotros. Una pasión, bueno, podríamos decir que hay distintos tipos de pasiones, pero la pasión viene de fuera, uno la padece, ¿sí? No la actúa, sino sería acción. Así como se acuerdan ustedes, quizá a mí me ayudó mucho para entender esto, los famosos verbos en español, verbos activos y verbos pasivos, que decíamos, un verbo activo es una acción o pues sí, una obra que realiza el sujeto, un verbo activo, mientras que el verbo pasivo es algo que padece el sujeto, ¿sí? Que sobre él se refleja. Entonces, el ser humano padece el misterio del dolor. ¿Por qué le llamamos misterio? Porque tenemos que desentrañar lo que significa el dolor, y lamentablemente le hemos dado a Dios una carga que no es suya. Hemos dicho que Dios es el que nos envía los dolores, y eso no es cierto. El dolor, de hecho, pues es inevitable, para empezar, ¿sí? Yo no puedo decir ni que sea bueno ni que sea malo. El dolor simplemente es inevitable. Tengamos en cuenta eso, porque nos puede ayudar muchísimo para más adelante. No podemos nosotros simplemente tratar de, bueno, obviamente el deseo es evitar el dolor, eso es definitivo, pero no podemos simplemente actuar para evitar dolores, ¿sí? Incluso el dolor, el sufrimiento más grande, viene por el amor. Ahorita voy a decirles a qué me refiero, utilizando una frase de San Agustín, que decía, si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Porque la vida tiene sentido con el amor, no con el dolor. No hay que darle sentidos al dolor, porque el dolor, si tú empiezas a decir que es algo bueno, tarde que temprano vas a querer que otros también lo padezcan. No, permíteme. El dolor no es ni bueno ni malo, es inevitable. El dolor puede ser un camino que personalmente te ayude a algo, pero no porque venga de Dios, sino porque tú has sabido darle un sentido a lo que estás viviendo,
que incluso padeces algún dolor y aún así tu vida tiene un sentido en el amor. Bueno, pues eso lo entiendo. Es como, voy a decirlo de esta manera, si yo digo, voy a entrenar para correr un maratón, pues yo sé que si me pongo a entrenar sin antes tener ejercicio previo, pues yo sé que me voy a cansar. Y eso de alguna manera, pues es doloroso. Yo sé que puedo estar embarado. Y eso de alguna manera también es doloroso. Pero no es que diga yo, es que ya todo tiene sentido. No, no, es que yo le di un sentido por una meta distinta al dolor. El dolor no lo quería. Es más, si puedo entrenar sin dolor, también lo acepto. El dolor no me viene ni me va en ese sentido. Pero sí hay que darle un sentido a nuestra vida en el amor. De ahí insisto que el dolor es un misterio porque depende también de nosotros si lo ocupamos como un peldaño para afianzarnos con Dios en nuestra vida o para afianzarnos al sufrimiento. ¿Cómo? ¿No es lo mismo el dolor que el sufrimiento? No. El dolor, dije, es inevitable. El dolor, hay dolores físicos, hay dolores emocionales, hay dolores familiares, hay muchos tipos de dolores, pero el sufrimiento tiene que ver con cómo manejas el dolor. Puede ser que tú manejes el dolor y en lugar de tener sufrimiento, pues tengas una vida un poquito más plena, pero también el dolor puede, por otra parte, no ser bien manejado y entonces te causa sufrimiento. Y ya tú vives ahí en el sufrimiento. El sufrimiento es más respuesta a una decisión, a una elección, mientras que el dolor, decíamos, es inevitable. Y, como decíamos, por así llamarlo, negativamente, claro, el misterio de misterios sería la muerte. ¿Por qué digo negativamente? Pues porque el misterio de misterios es Dios, la Santísima Trinidad, ¿verdad? Así como hay muchos misterios como la encarnación, la misma resurrección, bueno, el misterio de misterios es Dios en sí mismo, la Trinidad, pero eso es positivamente hablando. Aquí para nosotros, si el dolor es un misterio, la muerte lo es más, mucho más. ¿Por qué morimos? ¿Para qué morimos? Sí, esas preguntas que nos hacemos y que resultan justamente necesitadas de una respuesta. Entonces ahí tenemos tres presupuestos que tenemos que recordar. ¿Cómo hemos sido creados en tanto nuestras distintas dimensiones? Según, ¿para qué hemos sido creados? Y tercero, lo que nos acontece, aunque no es que ello sea esencial para lo que hemos sido creados. ¿Sí? Entonces vamos adelante. Después de esos presupuestos, tenemos que hablar de una cuestión, el fin de la vida humana. Porque estamos hablando, insisto, estamos tratando el tema de la escatología, que tiene que ver con las realidades últimas. Y como el tema que nos toca el día de hoy es la escatología particular. Y la escatología particular tiene los temas de la muerte, del juicio particular y los temas de cielo, infierno y purgatorio, o cielo, purgatorio e infierno. Esos son los 5 temas que trata la escatología particular. Y entonces vamos a ver por acá. ¿Qué es la muerte? Bueno, pues es que si le preguntamos a alguien desde la medicina, tenemos en nuestro país una ley general de la salud y en esta se dice lo siguiente. Dice que la muerte es la pérdida de la vida y que esta pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos. Primero, ausencia completa y permanente de conciencia. Segundo, ausencia permanente de respiración espontánea. Recuerden que nuestra respiración puede ser doble, puede ser querida o puede ser espontánea. Si yo no les hablo de la respiración, respiramos sin darnos cuenta. Pero al hablar de la respiración, empezamos nosotros a darle una pausa o una agilidad hasta que volvemos a dejar de pensar en ella. Entonces, dice la ausencia permanente de respiración espontánea. Y en tercer lugar, la muerte encefálica también se verifica cuando existen o cuando hay ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, cuando ya no hay estos reflejos de la pupila, o también cuando hay ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos. Seguramente todos hemos visto de esto en algunas series y demás, ¿no?
La reflexia pupilar, cuando pasan la lucecita y dicen, no, pues es que no responde, ¿no? Entonces tiene esa muerte encefálica. O también cuando dicen, a ver, vamos a ver sus reflejos y le pican su dedito, por ejemplo, para ver si reacciona, ¿no? Y dicen, es que alguien que tiene todavía vida, pues reacciona, aunque ni siquiera esté despierto, por así decirlo. En cambio, cuando ya se declara la muerte encefálica, es cuando dice aquí, ya hay ausencia de respuestas a estímulos nocioceptivos. Nocioceptivo significa que te hace daño, un daño como explícito para buscar una respuesta, ¿sí? Entonces, bueno, eso sí, dice la Ley General de Salud, se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas. Que a veces se ha dicho también esto, ¿no? En las series, películas y demás, se ve que a lo mejor alguien estuvo en alguna cierta, con una cierta sobredosis, por ejemplo, algunas exactamente productos, y resulta que dijeron, no, pues parece que está muerto, no, es que está pues pasado de narcóticos, ¿no? Y ya cuando se le hace una desintoxicación, pues vuelve a su estado ordinario. Pues bien, esto es para la salud, para la medicina, la muerte. Incluso, pues uno de los causas, una de las causas, mejor dicho, ordinarias que se ponen en las actas de defunción, cuando pues es una muerte natural sobre todo, es paro cardiorrespiratorio. Así le llaman en general, un paro cardiorrespiratorio. Su corazón dejó de latir y la persona dejó de respirar espontáneamente. Entonces un paro cardiorrespiratorio. Ahí estuvo. Eso es para la medicina de entrada, la muerte. Ya aquí tenemos otros datos que tienen que ver con la muerte encefálica y con otros puntos. Pero bueno, así se verifica pues para la medicina, para lo material, lo físico, la muerte. Sin embargo, desde la fe también tenemos otra iluminación. Y recuerden esto, la fe es justamente, yo lo puedo proponer de la siguiente manera. Imaginemos que estamos viendo en una noche oscura, con una lámpara, con una velita casi tan chiquita como las de las posadas que tenemos, que son de centímetro nada más, muy pequeña y que iluminan muy poco. Estamos viendo, repito, una noche que no hay nada de luz y pues tratamos de leer algo. Y sí, evidentemente se puede leer, por supuesto, pero cuesta mucho y de repente prendemos un reflector. Bueno, el reflector hasta un poquito también de entrada como que lastimarnos, ¿verdad? Pero nos acostumbramos y ya no solamente podemos leer, sino que no nos hace falta ya esta velita. Pues la ciencia es como esta velita. La ciencia es esta herramienta que nosotros hemos creado para poder leer al ser humano, entre otras cosas, otras realidades, pero al ser humano. En cambio, la teología es ese reflector, porque la teología habla, perdón, mejor dicho, la fe habla de una verdad, de una obra que viene de Dios. Y Dios es el que nos ilumina con este enorme reflector. Y lo primero que decimos es que, voy a decirlo así, la muerte como tal, así como una desaparición de la persona, no existe. ¿Sí? La muerte es un mero paso, un mero trance, pero que como nosotros personalmente no hemos tenido la experiencia de pasar hacia donde nos lleva esta puerta que llamamos muerte, es decir, la muerte no es el salón, la muerte es solamente la puerta. Abrimos la puerta, pasamos por ahí y entramos a un gran salón. Pero la muerte no es el salón. No morimos como un estado. La, la muerte no es estado, la muerte es un paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la teología? Bueno, de acuerdo con nuestra fe, la muerte, dice en primer lugar, perdón, la muerte pone fin a la vida del hombre, y esto es importantísimo, ¿eh? Esto es importantísimo. Pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto
a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. ¿Te acuerdas que te dije que somos terrenos y que la tierra, el ser terrenales no es algo malo? Pues por esto. ¿Por qué? Porque mientras estamos en la tierra, podemos elegir a Dios. Pero el momento en el que dejemos esta tierra, y no me refiero a poner al espacio, por supuesto, sino el momento en el que transitemos por la muerte, que es la puerta que decíamos, entonces nuestra capacidad de elegir a Dios se va a acabar. ¿Sí? Se va a acabar. Aquí viene el punto importante. Voy a decirlo de la siguiente manera. Lo pongo con un ejemplo. Hace unos días mi esposa y yo queríamos comprar un regalo para una amiga. Bueno, pues resulta que lo vimos la semana pasada, allá entre 6 y 7 de enero más o menos, esos días, y era un regalo que tenía un descuento. Y entonces no fuimos suficientes críticos al observar, porque vimos el precio y dijimos, ah, mira, tiene descuento, qué bien. Pero no lo compramos en ese momento, sino que lo dejamos para después. No habíamos visto que decía que la oferta concluía el 8, si no me equivoco, el sábado 8. ¿Qué pasó? Que el domingo 9 nos volvimos a meter a la aplicación y adivinen qué, estaba el producto, pero ya no tenía descuento. La posibilidad de obtener el descuento se había agotado. Ahora era al precio ordinario. Algo parecido es la vida. La vida es justamente esa posibilidad de decirle a Dios sí o no. Pero una vez que terminemos con esta vida, ya no podemos. Hay gente que dice, no, pues ya mira, ya cuando yo vea el infierno, ay no, ahí sí me voy a acordar de Dios. Ya cuando vea el purgatorio, ahí sí voy a pedir. No, no, no. Ya cuando lo veas es porque ahí vas a estar. ¿Sí? Ya no es que yo muera, por ejemplo, que vea de frente al infierno porque va a ser mi elección, como lo vamos a ver a continuación, y diga yo, ay no, ya no quiero allá. Pues es que aunque no quieras, si esa fue tu elección, ya se acabó tu tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina. Ya se acabó. La muerte pone fin a este tiempo. La muerte es como que el término de la que cumple, vaya, con el cual se termina la oferta, en primer lugar. Por eso hay que elegir a Dios, pues obviamente estando vivos, para empezar, ¿verdad? Segundo, dice el mismo catecismo, en la muerte, y este entre comas es importantísimo, porque explica qué es la muerte. Fíjate nada más, son 3, 4, 5, 6 palabras. En la muerte, separación del alma y el cuerpo. Ahí está la explicación desde la teología, ¿qué es la muerte? ¿Sí? Dice, en la muerte, separación del alma, y yo lo digo así, y del cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, lo hemos visto todo el tiempo, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Fíjate nada más, a ver, pon atención en esto, porque recordemos que en los temas de escatología universal, un tema es la resurrección. Si te acuerdas de la primera sesión, un tema de la escatología general es la resurrección. Estamos en escatología particular. Pues fíjate, aquí dice entonces que el alma del ser humano va al encuentro con Dios, ojo, el alma, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Ya no con su cuerpo así como este, porque este cuerpo, siempre que exista como tal, pues siempre se va a desvirtuar. Siempre se va a corromper físicamente hablando. Entonces ahí está justamente esa situación. Ponemos entonces los puntos importantes. El primero de ellos, la vida es el tiempo en el cual nosotros podemos pues tener esa posibilidad de aceptar o rechazar a Dios, la vida. Punto número 2, ¿qué hace la muerte? La muerte hace que se acabe este tiempo donde yo pueda aceptar o rechazar a Dios. ¿Qué es la muerte?
La muerte es la separación del alma y del cuerpo. Por eso era importante que recordáramos el inicio, porque dijimos que en un inicio papá y mamá concursan para que en nosotros haya un principio material. Este principio material viene a través de las células que ellos nos comparten y a partir de allí tenemos un cuerpo materialmente hablando que ya no va a tener ningún salto, nunca lo tuvo, pero no va a tener ningún salto cualitativo, sino simplemente saltos cuantitativos. No vamos a cambiar de ser. Antes era yo algo y ahora soy otra cosa y ahora soy una persona. No. Siempre hemos sido personas, ¿sí? Pero hay saltos cuantitativos. Como persona fui embrión, como persona fui niño, como persona fui joven, como persona soy adulto, por ejemplo, ¿no? Pero siempre es la cualidad de ser personal, la cantidad, pues ya puede ser otra cosa. Entonces, de entrada, hemos sido constituidos y somos personas porque tenemos cuerpo, o mejor dicho, porque somos, insisto con la expresión, porque somos cuerpo y alma. La pura corporeidad no es la persona. La pura alma no es la persona. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, pues, cuerpo y alma somos nosotros, vaya, así lo decíamos en un principio. Y en la muerte, ¿qué es lo que pasa? Dice, el alma y el alma inmortal se va al encuentro con Dios. Nuestro cuerpecito pues se empieza a descomponer. Después de un año ya somos puros huesitos y después de más tiempo somos todo polvo, ¿verdad? Pero bueno, recordemos también que hay otra cosa importante aquí. En números cerrados hay distinción, pero en números cerrados, cada 7 años, algunos llegan así cada 5, otros cada 10, pero por eso digo así, en números cerrados cada 7 años, todas las células de nuestro, materialmente hablando, de nuestro cuerpo, todas ya son desechadas y sustituidas. Entonces, alguien que tiene 50 años ha tenido 7 cuerpos materialmente hablando. Oye, pero sigo siendo yo. ¿Soy siempre yo? Sí, porque la conciencia de ti no está en tu corporeidad, está en tu alma. Y más aún, el ser que tiene nosotros un alma espiritual. Ahí está lo importante. Entonces, nuestro cuerpo se va a destruir, ya se ha ido destruyendo todo el tiempo, nos lo hemos ido regenerando todo el tiempo, y el alma va al encuentro con Dios. Pero, ¿a qué va a encontrarse con Dios? Pues va a un juicio, ¿verdad? Lo que llamamos el juicio particular. Estamos en escatología particular porque la escatología universal hablará del juicio universal. Aquí hablamos del juicio particular. Y dice cada hombre, se entiende obviamente que es cada ser humano, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Esto es la antesala de lo que vamos a compartir en un momentito más. Se desarrolla en un momento más. Aquí es para que lo veamos de manera panorámica, ¿sí? Nosotros, después de morir, no dejamos de existir. Después de morir, es decir, después de que nuestro cuerpo y alma se separan, entonces seguimos existiendo en nuestra alma inmortal, decíamos, a la espera de nuestro cuerpo glorificado. Y entonces, en nuestra alma inmortal, vamos a ver a Dios, ¿no? Y entonces tenemos un juicio. A ver, aquí también ciertas palabras no nos ayudan mucho, porque nosotros en nuestro idioma decimos juicio y pues pensamos en un juez que si tiene que castigar, castiga, que si tiene que condenar, condena, que si el juez es tan justo, y así he escuchado que le dicen a Dios, justo juez, ¿verdad? Este juez tan justo, fíjate, pues ¿sabes qué? Tal persona se obró de tal manera que pues obviamente merece el infierno. Entonces Dios dirá, soy justo, le doy el infierno. Y así creemos que funciona esto. No. Para empezar, tenemos que recordar lo que la misma revelación de Dios nos ha dicho. Cristo es
el juicio de Dios. Cristo es la condena de Dios. Cristo es la salvación de Dios. Cristo. Y en Él entonces podemos entender mucho mejor qué significa todo esto, pero también hundiendo las raíces en los jueces del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los jueces en el Antiguo Testamento? ¿Eran señores con toga y birrete que declaraban que alguien era bueno o malo y que merecía lo mejor o lo peor? No. Los jueces en el Antiguo Testamento, y hay toda una dimensión enorme de esto, son caudillos que buscaban la salvación. De hecho, San Pablo usa en ocasiones, en lugar de la palabra salvación, pero con la misma idea, en la misma línea, usa la palabra justificación. Ya le entendemos un poquito más. Justificar. Voy a decirlo así. Obviamente, para nosotros, la palabra justificar tampoco tiene buena connotación, perdón, porque cuando alguien busca justificaciones, pues busca así como que, híjole, hice esto, pero para justificarme voy a decir otra cosa. Pero en el buen sentido existen las justificaciones sanas. Dios lo que busca es justificarnos. No es darnos por nuestro lado, por supuesto. Justificarnos significa, lo que Dios busca es salvarnos. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios, que quiere que todos los hombres se salven. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres se salven. Dios no quiere condenar a nadie, en absoluto, en absoluto. Y dice el Señor Jesús, porque tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo único, no para condenar, sino para salvar. Entonces, en el juicio, lo que Dios va a intentar, fíjate nada más, en nuestro juicio particular, no es que Dios serio, firme, diga, ¿qué hiciste en tu vida? Ah, terrible, lo peor para ti. ¿Y tú qué hiciste? Bueno, pues te portas más o menos. No, lo que Dios va a hacer en el juicio es tratar de salvarnos. No condenarnos ni nada por eso, sino tratar de salvarnos. Incluso, decía el Señor Jesús, ¿no? Si tú diste un vaso de agua a uno por ser profeta, recibirás recompensa de profeta también, ¿no? Entonces, aquello mínimo que hiciste, Dios lo presentará en tu juicio con una lupa inmensa para que todos vean eso, para que todos vean aquello mínimo que has hecho. Curiosamente, como solemos decirlo, nuestro enemigo, el fiscal de este juicio, que es el diablo, hará lo contrario. Hará que nuestras obras pequeñas menos se vean y hará que nuestras obras malas sean aumentadas al grado de opacar todo lo bueno que pudimos haber hecho. Por eso hay que recordar lo que ya decíamos antes. No es que nuestras buenas obras se merezcan el cielo, porque no lo podríamos merecer, ni aun siendo todos los días de nuestra vida buenos, sino que lo que viene a nosotros es la gracia de Cristo. Y esta gracia es la que hace posible que entremos al cielo. La gracia de Cristo. Ojo entonces, bueno, esta retribución eterna, dice, viene en un juicio particular que hace referencia de nuestra vida a Cristo. El parámetro es Cristo, ¿no? Siempre va a ser Él. No dice uno, es que soy más bueno que aquel o menos malo que el otro. No, no, el parámetro es Cristo. Vamos entonces. Y entonces el juicio dice, nos da una retribución, ya sea a través de una purificación, primera opción, ya sea para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, ya sea para condenarse inmediatamente para siempre. Catecismo de la Iglesia Católica número 1022. Ahí tenemos la referencia, ¿verdad? Y bueno, además de las citas bíblicas que estamos compartiendo un poquito, todo esto recordemos que también es reflexión teológica y la reflexión teológica tiene como fundamento y como alma la Sagrada Escritura. Es decir, que aunque no digamos algunas citas por aquí o por allá, pues sabemos que en ellas, en la escritura, se ha basado la teología para decir lo que estoy compartiendo, aunque en las próximas diapositivas vendrán justamente unas cuantas citas. Seguimos entonces. El cielo.
Decíamos pues, vean entonces, tenemos tres opciones: pasar una purificación, entrar inmediatamente al cielo o condenarnos inmediatamente. ¿Qué es cada uno de ellos? El cielo. Fíjate lo que implica. Los que mueren, ya sabemos que es la muerte, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre, ojo, semejantes a Dios. Escuchen eso porque van a ver lo que creemos nosotros. Porque lo ven tal cual es, cara a cara. Dice la Escritura, justamente San Pablo en los Hechos, en una frase que dice allí, porque en Él somos, nos movemos y existimos. Ahorita que dije San Pablo, estaba pensando en otra cita de San Pablo, que dice, bueno, que dice donde todos seamos uno con Él, y entonces a lo mejor ya me entró la duda, que quien dice que en Él somos, nos movemos y existimos, ya me entró la duda si es Pablo, pero bueno, probablemente podamos después aclararlo, si es necesario aclararlo, si no, dejémoslo con que es él, el apóstol Pablo. Entonces seremos semejantes a Dios, si morimos en la gracia y en la amistad de Dios y estamos perfectamente purificados. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. Y fíjense nada más, el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Vamos a decirlo así, todos anhelamos a Dios, aunque no todos sepamos que es a Dios a quien anhelamos, a quien buscamos. Todos buscamos a Dios, pero no siempre sabemos que es a Dios al que estamos buscando. Pues porque todos queremos ser felices, efectivamente, y la felicidad solamente se da plenamente en Dios. Entonces, implícitamente todos estamos buscando a Dios justamente. Ojo, vivir en el cielo, porque luego tenemos una imagen, nos pasaron la imagen para darnos un concepto y nosotros dejamos el concepto y nos quedamos con la imagen. Nos dijeron es que el cielo es hermoso y el paraíso y los árboles y las plantas. Nos estaban dando imágenes para crearnos un concepto. Pero fuimos tan necios que nos quedamos solamente con la imagen. Entonces pensamos que el paraíso, que el cielo es algo así como que bien bonito y que mucha vegetación y que mucho es. No, 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 no. Esas son imágenes nada más. Porque dice, vivir en el cielo es estar con Cristo. Verbo, estar. El que de alguna manera está ejerciendo o ha ejercido este verbo estar, entonces vive en cierto estado, ¿sí? No el que está ejerciendo, sino el que ha ejercido el verbo estar, entra en un estado. Los elegidos viven en Él, en Cristo. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Y aquí tenemos pues el conjunto de citas que nos va a fundamentar lo que estamos diciendo en algunas de las frases que estamos compartiendo justamente. ¿Qué es entonces el cielo? Estar con Cristo. Yo suelo poner, para que lo entendamos quizá de una manera muy concreta, aunque también muy ordinaria, suelo poner el ejemplo de las personas que se aman. Yo les digo, por ejemplo, una persona que ama a otra puede estar en el cine y es feliz. ¿Por qué? Porque está con quien ama. Puede estar en el parque y es feliz porque está con quien ama. Puede estar comiendo una naranja con un poquito de chile en polvo y es feliz, o puede estar dándose un gran banquete en el mejor restaurante y es feliz no por el banquete, sino por la persona con la que está, porque es la persona que ama. Entonces la que da la felicidad no es la circunstancia, sino la persona amada. Así es el cielo también. Porque lo mismo pasa con el infierno. Podemos estar en el mejor lugar, así en el mejor restaurante del mundo, pero si no está la persona amada con nosotros, la anhelamos. Y decimos, ojalá estuviera aquí conmigo.
¿verdad? No disfrutamos al 100% ese restaurante, no disfrutamos esa película, no disfrutamos ese lugar tan hermoso si no está la persona amada. No estoy diciendo, porque luego hay gente que dice, no, pero es que yo disfruto con mi soledad. No, 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 a ver, estamos proponiendo de entrada que hay una persona que amamos, y en ese caso sería el Señor. Y si estamos con el Señor, estemos donde estemos, seremos plenos. Allí, alguien lo decía así, utilizando esta expresión quizá del Padre Nuestro para, pues, aclararlo un poquito, pero no corrigiendo en absoluto el Padre Nuestro, para nada, es solamente para que tengamos la idea, que ya ves que a veces decimos Padre Nuestro que está en el cielo, ¿no? Porque decimos es que Dios está en el cielo, y no, decía alguien, repito, no estamos en contra para nada del Padre Nuestro, sino para que lo entendamos mejor, no, Dios no está en el cielo, el cielo está donde está Dios. Dios no está en ningún cielo. No hay un reino por allí donde diga, esta es la casa de Dios y se llama cielo y yo puedo entrar ahí aunque Dios no esté. No, 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 jamás. Dios es el que contiene dentro de sí el cielo. Y cuando yo esté, cuando yo viva en él, entonces viviré en el cielo. Porque viviré en el corazón del amor mismo, de la felicidad más plena. Entonces, pues no puede haber mejor estado que el cielo mismo. Por eso dice allí, si mueres en gracia, en amistad con Dios y perfectamente purificado, ya la hiciste, entrarás directamente al cielo. No puedes anhelar nada más, absolutamente nada más. Ahora, es importante lo que te voy a decir. Dice perfectamente purificado. ¿Qué significa esto? Pues es que es obvio, ¿no? Si nosotros vamos a una fiesta y en esta fiesta pues queremos llevar el mejor vestido, por lo que sea, el mejor traje, porque nos gusta así, y de repente durante el camino o mientras estoy a punto de salir, se mancha mi camisa, mi blusa, se mancha mi vestido, mi pantalón, ¿qué es lo que hago? Pues dice uno, estoy en la casa, pues rápidamente busco algo más y me quito este vestido manchado, porque no puedo ir a la fiesta si estoy manchado. Lo mismo pasa con la invitación al cielo. Nadie fíjense nada más, Dios no va a descubrir lo malo que hemos hecho. Dios va a descubrirnos lo malo que hemos hecho. ¿Qué significa esto? Que Dios ya lo sabe perfectamente bien. Y nosotros a veces hemos hecho cosas que hasta hemos pensado que ni eran malas, pero que sí lo eran. Hemos decidido algunas cuestiones por, vaya, nuestra propia decisión, voluntad y libertad. Y dijimos, pues no me importa, y lo decidimos. Y pensamos que no pasaba nada, y sí pasó mucho. Entonces cuando en el juicio Dios, que es la luz plena, ilumine nuestro ser, veremos qué tan manchados estamos. Y entonces justamente ahí vendrá el asunto. Si estamos muy manchados, nosotros mismos no vamos a querer entrar así al gran banquete. Empieza pues esta otra parte, el purgatorio. Dice, los que mueren, muy parecido al cielo, en la gracia y en la amistad de Dios. Ok, morimos en la gracia y en la amistad de Dios, perfecto. Pero imperfectamente purificados. Así morimos algunos y dice, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Si yo no tengo ningún pendiente, ninguna deuda, ninguna mancha, pues me voy rápidamente a la presencia de Dios. Ya no me hace falta nada. Es como cuando dice el papá a los hijos, terminen de hacer lo que están haciendo y vámonos. Y dice uno, ya terminé y corre con el papá. Y dice el otro niño, a mí me falta esto y se apura para poder irse. Así es el purgatorio entonces. Dice, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren todavía una purificación. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados.
es completamente distinta, porque yo he escuchado que hay gente que dice que el purgatorio es el infierno, pero que se puede salir de ahí. No, no, para nada. No es un infierno chiquito, no, no, no. Incluso hay gente que ya ve, ¿no? Que pone así las almas del purgatorio, como así en un dolor terrible y demás. No, 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 o sea, son imágenes, insisto, imágenes. No hay videos del purgatorio, muchachos, no los hay. Entonces no creamos así en esas imágenes que luego ponen así que están, no sé, algunas veces, si no me equivoco, puede que hasta me equivoque, pero el ánima sola del purgatorio y eso que ponen a una persona que está como quemando y demás, pues son imágenes, no es algo real así como va a ser. A veces les digo, no es así, es peor incluso, pero son imágenes, ¿verdad? Por último, está el infierno. Quiero hacer como como un pequeño énfasis, llamar la atención, vaya, sobre la diapositiva que está, en la imagen, mejor dicho, que está en la diapositiva, ahí al fondo. Porque es quizá de las mejores imágenes que pude encontrar para simbolizar el infierno. Si nos damos cuenta, son dos columpios. En uno de ellos está una persona y en el otro está vacío. La persona está volteando a ver que ese columpio está vacío y me encanta porque el columpio de fondo tiene el sol. O sea, ese anhelo de que esté la otra persona y no está. Ese es el infierno, porque quien falta ahí no es cualquier persona, sino es Dios mismo. Dice entonces el infierno, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Nadie puede ser obligado a amar a Dios. Y es algo importantísimo, porque muchas veces queremos obligar a la gente a amar a Dios. No, no. A Dios se le elige amar en libertad. El amor o es en libertad o no es amor. Y dice el mismo catecismo, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, ¿verdad? Contra nuestro prójimo, tampoco, o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Fíjate nada más, no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. No dice que no podemos decir que amamos a Dios. No, pues decir que amamos a Dios no podemos decir, todo lo podemos decir, pero si estamos pecando gravemente contra Dios, si estamos pecando gravemente contra nuestros hermanos, sobre todo contra los más pequeños, o estamos pecando gravemente contra nosotros mismos, entonces, aunque lo digamos, no es cierto, no estamos amando a Dios. Bueno, nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Recuerden que en ese discurso de nuestro Señor Jesucristo dijo, pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Pues cuando lo hicieron con uno de los más pequeños. Señor, ¿cuándo lo omitimos? Cuando lo omitieron con los más pequeños. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa, fíjense, morir en pecado mortal sin arrepentimiento, sin acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. ¿Ves cómo Dios no te condena? Dios no te va a condenar. Tú libremente elegirás morir sin arrepentimiento, morir en pecado, morir sin acoger el amor misericordioso de Dios. Y a mí me encanta esta expresión, estado de autoexclusión. Autoexclusión. ¿Qué significa? Inclusión es como meter. Exclusión, excluir y sacar. Pues el infierno es sacar. Pero ¿quién te saca? Dice autoexclusión. Tú mismo. Tú misma. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados
es lo que se designa con la palabra infierno. Y fíjate cómo otra vez dice estado. No dice este lugar terrible lleno de demonios, vampiros, hombres lobos, este lugar terrible lleno de fuego y... No, no, no. No es un lugar, es un estado. Estado de autoexclusión. Y es definitivo, por supuesto. Como nos hemos dado cuenta entonces, al hablar de la muerte, sobreviene de inmediato el tema del juicio personal o juicio particular. Pero aquí hay una cosa importante que quiero decirles en este momento, que no tenemos que esperar a morir para elegir. Eso no va a cambiar nada. Hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y cuando están a lo mejor en un automóvil volcándose o en un incendio a punto de morir o en una situación terrible, lo están asaltando y le disparan, algo así, en esas experiencias, y habiendo sido quizá no tan malos, pero medianamente malos, por así llamarlo, claro, no estoy juzgando yo, pero por así decirlo, y dicen, no, Señor, dame otra oportunidad, y de repente siguen adelante y como que se vuelven buenos, por así decirlo, pero porque vieron la muerte de forma muy cercana. Pero una vez que vuelven a acomodarse en su vida de siempre, esa elección por Dios se echa abajo. ¿Por qué? Porque eso fue temor, y el temor nunca ayuda a la conversión. Lo que ayuda a la conversión es el amor. El amor realmente permanece. Por amor, me acuerdo que alguien decía así, por amor uno hasta se baña para ir a ver a la otra persona. Por amor uno se arregla, por amor uno es feliz, escucha, atiende, por amor. Pero por temor, uno lo hace y no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Y el que lo hace por amor, lo hace feliz. Y le hace feliz realizarlo. Pero aún así lo que les decía, mis queridos hermanos, si hemos de elegir a Dios, no lo vamos a elegir al final, porque al final ya no va a tener caso. Hay que elegir a Dios desde ahora, porque de hecho, en un momentito puede ser nuestro final y eso no lo sabremos. Hay que elegir a Dios desde ahora para poder empezar a construir nuestra morada definitiva en esta imagen que estamos diciendo, insisto, al lado de Dios, dentro de Dios o fuera de Él. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como el de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.